Y estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el Don de la Fe para acercarnos a la gran figura del apóstol de los gentiles, quien pasó de ser persecutor de cristianos a ser cristiano perseguido por anunciar con sorprendente vehemencia a Cristo. Aunque no convivió con el Señor luego de su muerte y resurrección, se le apareció en el camino hacia Siria, lo convirtió a la fe y lo constituyó en apóstol. Así que conozcamos ahora al último de los apóstoles, San Pablo. Pablo tuvo el nombre judío de Saúl o Saulo hasta su conversión, tras la que tomó el nombre romano de Pablo. Era de una familia acomodada de Tarso, hijo de un ciudadano romano, por lo tanto ciudadano romano él también. Era unos 10 años menor que Jesús. A los 15 años comenzó sus estudios en Jerusalén, en la escuela rabínica de Gamaliel. En el año 35 aparece como un fariseo fanáticamente dispuesto contra los cristianos, pues los veía como una amenaza para el judaísmo. Estuvo presente durante el martirio de San Esteban y poco después experimentó la revelación que transformó su vida. Cuando caminó a Damasco, se le apareció Cristo. En Damasco vivió su repentina conversión y recibió el bautismo, pero vio su indignidad y se retiró 3 años en Arabia para purificarse mediante la oración antes de iniciar su apostolado. A Pablo el Señor lo constituyó apóstol de una manera especial, sin haber convivido con él, por lo que es considerado como el último apóstol constituido. Desde entonces comenzó a ser un hombre nuevo y movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Inició su predicación en Damasco. En Tarso se unió a Barnabé y juntos viajaron a Antioquía. Luego volvieron a Jerusalén, regresaron a Antioquía y navegaron a la isla de Chipre. En Asia Menor cruzaron las montañas Taurus, evangelizaron muchas ciudades del interior y luego volvieron a Jerusalén. En su segunda jornada misionera, del año 49 al 52, Pablo llevó a Silas, su nuevo asistente, a Frigia, Galacia, Troas, a Filipos en Macedonia, Tesalónica y después bajó a Corinto y a Atenas, donde predicó en el Areópago. En Corinto escribió las primeras cartas misioneras. En su tercera jornada misionera, del año 52 al 56, estuvo en Éfeso y regresó a Jerusalén, donde fue arrestado, encadenado y llevado a Cesarea, donde su juicio duró 2 años y donde Pablo apeló al emperador demandando el derecho legal de un ciudadano romano de tener su juicio escuchado por el mismo Nerón. Fue entonces colocado bajo la custodia de un centurión que lo llevó a Roma, pasando por Creta, Malta, Siracusa, Regio, Calabria y Puzzoli, donde obtuvo su libertad. En su cuarta y última jornada misionera fue a Macedonia. Nombró a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Éfeso, y luego regresó a Roma, donde nuevamente fue hecho prisionero, y donde al cabo 2 años, en el 67, murió mártir el mismo día que San Pedro. Por ser ciudadano romano, no murió crucificado, sino decapitado. Cerca del lugar de su sepultura se erigió la Basílica de San Pablo Extramuros, en la ciudad de Roma, donde se veneran sus restos reliquia. Su festividad se celebra junto con San Pedro el 29 de junio. Mira, San Pablo, Julieta, comenzó siendo persecutor y acabó terminó siendo perseguido. perseguido. Ella es Julieta Pendini, es la directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para todo México. Todo México, desde Tijuana hasta Cancún, ¿no? Completito. Ajá. ¿Cuánto es el número de personal que se desempeña ahí en la fundación? Somos alrededor de 7 personas. ¿7? Atendiendo todo Con México. 7 atienden a todo el país. Claro. ¿Cuántos proyectos de atención trae ahora la fundación para México y para el mundo? Tenemos alrededor de 6,000 proyectos anuales por año, atendiendo a todo el mundo. Afortunadamente en México ya llevamos más de 45 años apoyándolo.
Ajá. también con bastantes proyectos. Oye, en México, ¿algunos proyectos por ahora? Estamos ayudando mucho a formación de catequistas, religiosas, sacerdotes para que puedan seguir haciendo todo su trabajo. Algunos proyectos están haciendo con atención a los migrantes en la línea pastoral, que es muy importante. Traducción de algunos libros para que pueda haber formación, que hace mucha falta la formación. Julieta, durante esta pandemia, ¿no? Como ya se hizo la frasecita común, es que con esto de la pandemia, no hubo una sobredimensionalización de las celebraciones religiosas en las iglesias comparado con otros eventos públicos. O sea, iglesias no, cerrado, se callan y se aguantan y no van, pero en otros lugares sí. No hubo una exageración allí. No, ¿esto no fue intolerancia religiosa o persecución? Esto es parte de las cosas nuevas que trae este informe en comparación con los informes pasados que hacemos, como les decía, cada 2 años. Y es justamente este tema del COVID. El tema del COVID fue pretexto de persecución y de intolerancia y de discriminación en muchísimos lugares. Me voy a ir un poquito más lejos. ¿Sabes lo que pasó en Pakistán? Dime. Los cristianos es la minoría, es menos del 1%. Si tú eras cristiano, que además son los más pobres, los cristianos en Pakistán, había ayudas de paquetes de alimentos para todo este tema del COVID y de cuestiones sanitarias. ¿Eres cristiano? No te doy. No. Así. Fue también motivo en muchos lugares de Europa. ¿No te va a vacunar? No, bueno, eso todavía ni siquiera sucede, si no te doy de pero comer, ¿no te va a mucho vacunar? menos. Así, intolerancia absoluta. Tú eres cristiano, no te doy apoyo con el COVID. En el caso de lugares de Europa, incluso en Estados Unidos hubo un juicio en Nueva York al respecto. Y en México yo creo que me puedo atrever a decir que sucede. Venga. Esta cuestión, entendemos que con el tema del COVID había disminución de aforos, había que tener ciertas reglas y esto era importante seguirlo. El problema es que cómo es posible que se empiecen a abrir lugares como lugares para beber cerveza, bares, cines. Estos lugares se abren con aforos más grandes y la iglesia continúa cerrada porque hay que mantenerla cerrada. En Nueva York hubo un juicio justamente de una iglesia que quisieron cerrar, pero al mismo tiempo estaba en bares abiertos y ganaron el juicio. ¿O qué me dices que llegaran patrullas a las iglesias a asomarse? Para contar cuántos para contar cuántos están. Exacto. En cambio, antros en Avenida Insurgentes, prostíbulos, table dance, cerrados por adentro, pero la gente entrando y saliendo por atrás, por la puerta de emergencia, y ahí nadie se paraba para revisar. Esto es persecución religiosa. Esto es falta del derecho, estás violando el derecho a la libertad religiosa. Ajá. Si esto continúa, entonces se vuelve un nivel de persecución. A ver, ojo, ¿por qué hay discriminación y persecución religiosa en el mundo? No, los terroristas no salen de un día para otro a atacar, a perseguir, o los gobiernos no se hacen de un día para otro. Esto se da porque hay un elemento fundamental que además es lo que sucede con todos los derechos. No hay denuncia. Si no visualizamos... O no hay programas de televisión. Si no visualizamos, como lo hacemos nosotros, visualizar la situación. Si no denunciamos lo que pasa. Si no exponemos. Los perpetradores de la violencia, aquellos que agreden, aquellos que provocan que no pueda suceder este derecho, no les gusta que sean expuestos. Si no son denunciados, hay que denunciar. No tienen límites. Si no denunciamos, si no conocemos estos derechos, el derecho a la libertad religiosa es el papá de un montón de derechos. El derecho al pensamiento, el derecho a la educación, el derecho a la expresión. Por eso es tan importante este derecho que pareciera que solo habla de religión. Y que no solo es, como dije hace rato, creer, sino manifestar públicamente aquello en lo que creo. ¿Me cree usted si le dijera que a una niña o a una mujer la pueden violar, una agresión sexual, una intromisión sexual en ella, la pueden vender, traficar como una esclava solamente por sus creencias? ¿No me cree? Mire. El informe sobre libertad religiosa en el mundo de 2018 a 2020, presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, demuestra que en 42 países
el 21% del total, apostatar o cambiar de religión puede acarrear graves consecuencias legales y sociales que van desde el ostracismo familiar hasta la pena de muerte, y denuncia el aumento de la violencia sexual utilizada como arma contra las minorías religiosas, crímenes contra mujeres y niñas que son secuestradas, violadas y forzadas a cambiar de religión. Actualmente, alrededor del 67% de la población mundial, unos 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen graves violaciones de la libertad religiosa, entre ellos los más poblados del planeta, China, India y Pakistán. En muchos de ellos, las minorías religiosas son las más atacadas. Como se indica en el informe, la persecución religiosa por parte de gobiernos autoritarios se ha intensificado. La apología en favor de una supremacía étnica y religiosa en algunos países asiáticos de mayoría hinduista y budista ha llevado a una mayor opresión de las minorías, reduciendo a menudo a sus miembros a ciudadanos de segunda clase. La India es el ejemplo más extremo, pero se aplican políticas similares en Nepal, Sri Lanka y Myanmar. En Occidente, afirma el informe, ha habido un aumento de la persecución educada, un término acuñado por el Papa Francisco para describir cómo las nuevas normas y valores culturales entran en profundo conflicto con los derechos de libertad de conciencia individuales y marginan a la religión, a los recintos cerrados de iglesias, sinagogas o mezquitas únicamente allí. Esto ocurre en Pakistán. Oye, ¿y la India, donde los cristianos son los más bajos, son los parias? En la India hay una cuestión de un nacionalismo terrible, que es parte de lo que nosotros expresamos en Los el cristianos informe. Dalits. Los Dalits, los más pobres. Los comerratas. musaharas, los comerratas. Así es. Imagínese pertenecer usted a un nivel social que les llaman los comerratas, porque eso comen. Y regresando al tema de Pakistán, Y son los cristianos. tenemos en proporción 1,000 casos al año de mujeres menores de edad que son, como tú dijiste, violadas, secuestradas, obligadas a cambiar por su religión y no vuelven a ver a sus ¿Y familiares. si les mandas unas feministas allá? Digo, a la que las apoyen, Estaría bien. ¿no? A que les digan ni una más. Allá, Estaría bien. aquí tampoco. Ni una O más. sea, ¿qué respuesta hay en esos países donde suceden estas atrocidades? La Fundación ha estado apoyando muchísimo la ayuda legal para tratar estos casos. Entonces, se ha logrado detectar y pelear. Hace poco se ganó un caso de una niña de 15 años que pudo regresar a su casa porque había sido secuestrada, falsificado los papeles de que era mayor de edad. Pero desafortunadamente, si tú no tienes un apoyo legal, una vez que te tomaron, es imposible que regreses. Y muere muchísima gente también por eso. ¿Qué te parece que cuando vino Kamala Harris a México el pasado 8 de junio, esta fue una de las prioridades, ¿no? Establecer una cooperación para evitar el tráfico de personas. ¿Cómo ves? Y esto es importantísimo. Yo creo que es importante apoyar pues este tema de las mujeres y los hombres que no sean obligados. Tú sabes que el 67% de la población en México, en el mundo completo, vive en países donde hay persecución. Porque obviamente implica India, implica China, que son países son los más. Mayormente poblados, Nigeria, que hay una persecución terrible y que tuve la fortuna de estar allí hace unos años. Es terrible. A ver, querida Julieta, con esto de la pandemia, se intensificó este tipo de persecución. Ya dijimos en México, en otros lugares, ¿de qué manera? Así fue. Lo que hicieron en otros lugares fue aprovechar esta situación para que por medios virtuales captaran más jóvenes que se quisieran unir a los esfuerzos, y entonces esto provocó que se trasladaran a otros lugares. Así es como se permean en otros países. Y parte de los resultados que tenemos ahora es que de 54 países en África,
un 40%, que vienen siendo alrededor de 26 países, están catalogados en discriminación y persecución. Entonces tú tienes 24 países en África con discriminación y persecución religiosa. O sea, Eso es terrible. Eso es terrible. Terrible por lo que es y terrible por el número de seres humanos a quienes afecta. Mira, si algo tiene el cristianismo es decirnos que todos somos hermanos. Para el judaísmo el prójimo es otro judío. Para el islam el hermano es otro islamita. Para el cristianismo es todos, amarillos, blancos, negros, verdes, cristianos, musulmanes, lo que sea, el otro es mi hermano. Voy a hacer otra pausa, queridos amigos. Regresamos con la persecución religiosa, la violencia contra la fe en el mundo. Y también le presentaremos algunos testimonios estremecedores que la Fundación recopiló en África. Volvemos con esto y con más.